Muy bien, Dana Paula, te escucho. Dana Paula, ¿me escuchas? Hola, hola. Ya, sí, ya la escucho. Adelante, prende tu cámara, por favor, y te escucho. Sí. Mm, ya. Yo, Dana, siento que soy buena en mi trabajo, soy buena aprendiendo, en la escuela, en ayudar y en emprender. Pero también soy mala para recordar cosas, en concentrarme y en escuchar. Pero me felicito porque en este medio año he aprendido más técnicas de maquillaje, más formas de trabajo, estoy iniciando mis estudios nuevamente y estoy aprendiendo más cosas en este transcurso. Ok, muy bien, Dana Paula. Te comparto el tuyo, Estrella, permíteme. Adelante, Estrella, te escucho. Yo siento que mis cualidades son que soy muy entusiasta, soy muy apasionada, curiosa, me gusta hablar mucho, soy muy detallista, creativa y pues físicamente la verdad es que pues, me siento a gusto conmigo misma. En mis defectos es que soy muy inconsciente, muy desordenada, me cuesta mucho medir mis tiempos y soy muy inquieta. Lo que quiero decirme es que me agradezco por todo lo que he logrado a lo largo de estos 6 meses. Comencé dos negocios de manera digital, uno de cosméticos y otro de ropa. Y para hacer mis primeros 3 meses de inicio voy bastante bien. Me felicito también porque comencé mi prepa y ya voy a terminar en la suspensión. Y la verdad es que estoy cumpliendo con lo que sí estudio. Y también me felicito porque sé que a veces me exijo demasiado y aunque sé que no puedo con todo, siempre busco la manera de cumplir con mis metas. También me quiero poner nuevas metas, que es terminar una carrera como puede ser en comunicación, publicidad o fotografía. Y estoy muy feliz en este semestre porque logré mucho en el anterior y sé que en este año, pues, lo que resta del año haré más. Muy bien, Yasmín, háblame de lo que has escrito, te escuchamos. Recuerden mantener sus cámaras prendidas, por favor, durante la clase. Adelante, Yasmín, te escuchamos. Ay, ay. Bueno, en mis cualidades, yo puse el escuchar a los demás. Ahora sí que soy buena escuchando y apoyando a los demás. Me sale muy bien lo que es dibujar. Me gusta dar detalles, soy muy detallista. Em, También para los estudios, no, la mayoría del tiempo no, pero pues algo. En mis defectos soy muy desordenada, me cuesta recordar cosas, me cuesta hacer varias cosas, entre ellas concentrarme em, o hacer caso a lo que me piden de una. Y, y de las cosas que yo me diría para pues mejorar, por así decirlo, es tratar de buscar la forma de concentrarme, no, no destacar todos mis defectos cuando me siento mal o cuando sienta que todo, todo lo que hago va empinada, va en bajada. Este, y hacer caso a todo lo que me dicen y a todo lo que me piden porque es lo que más
más destaquen mis defectos y aplicarme más en mis cosas. Sí. Muy bien, gracias chicas. ¿Qué es lo importante de esta actividad del espejo? Una es que ustedes reconozcan todas sus cualidades. A veces como seres humanos no lo reconocemos, ¿verdad? No nos damos ese tiempo de sentarnos y decir, qué bueno, Dana, que has logrado más cosas dentro de tu vida personal, que has mejorado en lo del maquillaje, que te estás dando la oportunidad de estudiar nuevamente, qué bueno, Estrella, que en el negocio que pusiste te está yendo bien, pero de manera personal. Qué bueno, Yasmín, que has descubierto nuevas cosas, nuevas aptitudes, nuevas cualidades dentro de ti. Porque el ser humano no es así, ¿verdad? Es difícil que te sientes y digas, qué bueno lo que estoy haciendo. Todo lo contrario, siempre nos criticamos o nos juzgamos, no te ves bien hoy, no te queda bien esa ropa, lo que me dijo la otra persona es cierto, pero ¿por qué no nos felicitamos por todo lo que estamos logrando? En algún momento lo tenemos que hacer, chicas, pero no lo hagan demasiado tarde. En algún momento, como personas, tenemos que sentarnos y decir, hoy me voy a comprar este pantalón por todo el esfuerzo que tuve en este mes, porque en este mes se lograron muchas cosas y este va a ser un regalo para mí. Y eso es lo importante. Y créanme que muchas personas dicen, no, es que está mal porque no deberías de gastar en ti. No, está bien, porque la vida pasa muy rápido. Y a veces cuando nos damos cuenta, fue tan rápido que no nos felicitamos, que no nos regalamos algo que nos gustaba, que no nos comimos algo que nos gustaba, que no nos fuimos de viaje a algún lugar que nos gustaba. Y entonces todo eso es lo importante. ¿Vale? Pues vamos a iniciar con la primera materia que se llama filosofía. Por favor, ¿lo puedes leer, Luz? Te escucho. Tu micrófono está apagado, Luz. ¿Ya me escuchas? Sí, ya. La filosofía es una disciplina académica y un conjunto de reflexiones y conocimientos de carácter trascendental que en un sentido holístico estudia la esencia, las cosas primeras y los fines últimos de las cosas. Correcto. ¿La filosofía qué es? La filosofía es entender el porqué de las cosas. Eso es filosofía. Todas las personas hemos filosofado. Luego nos preguntamos, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué me hicieron esto? ¿Por qué está pasando esto a nuestro alrededor? El preguntarse en algún momento el por qué, eso es filosofar. Es pensar en posibles respuestas y posibles soluciones dentro de un ambiente laboral, familiar, social y demás, hasta dentro de nuestras mismas amistades, ¿vale? Vamos a ver las siguientes ramas de la filosofía. Empezamos con ética y epistemología. Por favor, Yasmín. Mm, Ética. La ética es la rama de la filosofía que se encarga de determinar qué conductas son morales correctas y cuáles no. En otras palabras, es la rama con el objetivo de conseguir una sociedad más justa e igualitaria para todos. Epistemología. La epistemología es la rama de la filosofía que se encarga de reflexionar acerca de cómo las personas somos capaces de generar conocimiento, relacionarnos con lo que nos rodea y establecer conclusiones correctas a través de unas premisas. Muy bien, correcto. Dentro de la ética, como sabemos, la ética es la rama que nos va a decir qué es lo bueno y qué es lo malo. La moral dentro de una persona, la moral dentro de una sociedad, la moral dentro de un grupo familiar. Recordemos que la moral se divide de acuerdo con las personas que convivimos y cada una de estas pues se ven dentro de la ética. La epistemología ayuda a ver o a encargarse de cada una de las personas, de su razón de ser, de su centro, de su género, al igual que las materias. ¿Por qué? Porque la epistemología es el inicio de una teoría o el inicio de algo.
Muy bien, y de ahí pasamos a la metafísica y la lógica, por favor, Dana. Más allá de la física, esto es lo que significa la metafísica, la rama de la filosofía que estudia la realidad en su conjunto, desde la existencia de las formas de vida hasta conceptos como el tiempo, pasando por el origen de lo que vemos, la relación entre los distintos objetos de cosmos y la razón de ser todo. La lógica es la rama de la filosofía encargada de generar esquemas y conocimiento que podemos realizar para tomar decisiones y entender el mundo que nos rodea. Esta rama establece la manera de realizar razonamientos con una estructura bien marcada que pertenece de unas premisas, sí. Dice, si esto se relaciona bien entre ellas, nos permite llegar a una conclusión válida. ¿Vale? Muy bien. Dentro de la metafísica, ¿a qué sirve? Pues la metafísica es como lo que se va a lograr de la física, de la rama de la física. La metafísica ayuda a cuestionar el qué está haciendo la física y a su vez apoyarlo para ir mejorando y para ir creciendo. Y la lógica, como sabemos, es la lógica de las cosas, ¿no? Por lógica es esto, por lógica es el otro. Porque a veces decimos, hay personas que no ocupan su lógica y dicen, bueno, pero si tengo ropa tirada de una persona, por lógica, si está sucia, pues va en el botecito de la ropa sucia, ¿no? Por lógica, si está limpia, pues se la doblamos, se la guardamos en un cajón o se las dejamos dentro de su cama. ¿Por qué? Porque en algún momento la va a guardar. Y entonces es eso, la lógica es pensar el que por algo está ahí y para algo sirve. Muy bien, Luz, te escucho con estética y filosofía política. La estética es la rama de la filosofía encargada de estudiar la belleza desde su esencia hasta los mecanismos, por lo que lo percibimos y que es capaz de emocionarnos. De igual modo, reflexiona también sobre la parte opuesta, lo no estético. Y la política es la rama de la filosofía que se encarga. Muy bien, si nos damos cuenta en la parte de la estética ya hoy en día es una rama de la filosofía dentro de esta área, ¿verdad? Que estudia hoy en día los conceptos de belleza. Anteriormente sí sabían que para los mayas una persona bella era una persona gordita, voluminosa y demás. Hoy en día la estética o la belleza, ¿cómo es? Hay prototipos, ¿no? Tanto de mujer como de hombre. La mujer como tiene que ser delgada, tanto debe de medir en estatura, su cuerpo y demás, ¿no? El hombre como tiene que ser alto, el tipo de rostro y todo. Cada una de estas formas de la estética que en algún momento nos vemos, pues lo estudia dentro de esto, estudia la belleza, la estética. Hoy en día, como sabemos, no hay como un razonamiento. Creo que la estética se da de acuerdo a la moda que imparte el ser humano. ¿Por qué? Porque en algún momento nos damos cuenta que, por ejemplo, Dana, que estudias maquillaje o que sabes maquillar, en algún momento te das cuenta que el maquillaje pues tiene una tendencia, ¿no? Y dicen, ahorita está esta tendencia en maquillaje y es el que más piden las mujeres. Ah, pues la estética o en algún momento el concepto de belleza lo promocionan de esa manera y la estética se encarga de estudiar esas áreas, que en algún momento para personas que diseñan moda, personas que saben lo que es el make-up, personas que saben lo que es la parte de pasarelas y demás, pues lo estudian sin saber que es una rama de la filosofía. Y ahí está dentro de, ¿vale? La filosofía política que estudia el por qué cambia la mirada o el centro de los políticos. ¿Qué es lo que vemos ahorita en México? Por primera vez hubo una presidenta mujer, ¿no? Y se aplaude, porque ¿cuántos años llevábamos que no teníamos una presidenta mujer? Más de 2000 años, ¿verdad?
Y esta es la primera vez que México tiene una presidenta mujer, que se aplaude esos logros, porque en algún momento, ¿quién dice que Luz no puede ser una gobernadora o una presidenta? Yasmín, ¿quién dice que no puede ser una gobernadora o una presidenta? Dana Paola, ¿quién dice que no puede ser una gobernadora o una presidenta? Y eso es a lo que debemos aspirar siempre, a ese tipo de puestos. Y también podemos verlo con la parte de Estados Unidos, ¿no? Donald Trump se vuelve a reelegir porque ya había sido presidente y a veces empieza a causar algunas sensaciones de disgusto a nivel mundial, ¿no? O algunas cosas buenas. Y la filosofía política estudia cada uno de esos acontecimientos que tiene los diferentes países. Vamos con la genosología y la filosofía de la mente. Por favor, Yasmin. Sí, la gnoseología es similar a la epistemología en el sentido que también estudia el conocimiento humano, pero sí está centrada en determinar cómo obtenemos nuevos conocimientos. La gnoseología reflexiona sobre el origen del pensamiento y hasta dónde somos capaces de desarrollarlo, es decir, cuál es el límite del conocimiento humano. Mm, filosofía de la mente. La de la mente es la rama de la filosofía que reflexiona sobre todos los procesos cognitivos que se desarrollan en nuestra mente, desde el pensamiento matemático hasta las emociones, pasando por los sentimientos, la imaginación, la memoria, los miedos, los sueños, los deseos, etcétera. Muy bien, correcto, gracias. Dentro de la genociología nos damos cuenta que va a estudiar hasta dónde el ser humano pone sus límites. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros mentalmente nos ponemos límites, ¿verdad? Todos somos buenos en algo. En mi caso, puedo decirles, soy muy bueno dando clases, me gusta mucho dar clases, soy muy bueno en la repostería, sé hacer diferentes tipos de postres, pasteles y demás, y me gusta. ¿Lo estudié? No, no lo estudié. Yo solamente con ver un video digo, ay, pues lo voy a hacer. Y a veces ni siquiera necesito las cantidades y me sale. ¿Qué quiere decir? Esa es una aptitud. Mis límites no los he puesto, porque soy una persona que me gusta estudiar, me gusta aprender y me gusta conocer. Entonces vamos desarrollando más límites. Eso estudia la genociología, ¿no? Cada una de ustedes sabe hasta dónde hay límites. En el caso, por lo que acabamos de hacer de la actividad del espejo, puedo ver que Luz es buena tal vez para las ventas, ¿no? Dijo, yo tengo dos negocios y dentro de esos dos negocios, en pocos meses, he tenido buenos resultados. Dana lo ha dicho en el maquillaje, ¿no? En la parte del make-up, soy buena y he aprendido nuevas técnicas y demás para ir mejorándolo. Yasmín nos damos cuenta que también, ¿no? Dice ella, tal vez en algún momento creo que cuando entró a la clase dijo, ay, pues yo me da pena y no quiero. Y ahorita se la ha ido quitando, ha ido conviviendo más, ha ido desarrollando y eso es algo bueno porque quiere decir que ella ya no se puso límites dentro de su propio conocimiento, sino los desarrolla. ¿Sí sabían que ustedes mientras más, por así decirlo, más se repriman, más pena les dé, están reduciendo su propio conocimiento? Y eso estudia la genociología. Y entre más se abran, quiere decir que no están limitando su propio conocimiento. Y dentro de la filosofía de la mente, ¿qué va a estudiar? El por qué el ser humano, a veces hoy en día, no sé si han visto, está mucho en depresión. Ese es un tema fuerte dentro de estos meses o dentro de estos últimos 3, 4 años. Muchos le echan la culpa a la pandemia, sí, pero ya una pandemia que ya pasó, que sí nos dejó marcados porque fueron 2 años de estar encerrados en casa, con miedo, algunos con familiares enfermos, otros con familiares que perdieron y demás, pero ya pasó. Y entonces la filosofía de la mente tiene que estudiar el por qué el ser humano está cayendo en depresión constante, por qué hay jóvenes, chicos, chicas, adultos que se llegan a quitar la vida. Y nos damos cuenta que esa filosofía de la mente estudia todo ese tipo de conductas y en algún momento tiene que dar respuestas o soluciones para mejorar ese tipo de acontecimientos y que no vuelvan a suceder. Vamos con filosofía de la ciencia y filosofía del lenguaje. Por favor, Dana Paula.
La de la ciencia es la rama de la filosofía que reflexiona sobre la metodología científica, centrándose especialmente en cómo es la relación de esta con otras formas de conocimiento, incluida la religión. En otras palabras, es la rama que analiza el origen, el desarrollo y los límites de la ciencia. La del lenguaje es la rama de la filosofía que ya no solo analiza cómo desarrollamos el lenguaje y cuál es su origen, sino que reflexiona sobre el papel que éste tiene a la hora de determinar cómo pensamos y cómo estructuramos nuestras ideas. Muy bien, correcto. Si nos damos cuenta dentro de la filosofía de la ciencia, en este caso la filosofía de la ciencia se centra más en ver qué es lo que desarrolla cada una de las ciencias. Si sirven, si no sirven, por ejemplo, las matemáticas, la filosofía misma, la química. Yasmin, ¿querías hablar? ¿No, Yasmin? Ok. Entonces, nos damos cuenta que cada una de esas áreas, pues ayuda, ¿no? A mejorar las ciencias en lo particular. Y si en su momento surge una nueva, porque nos damos cuenta que a veces surgen nuevas ciencias o van surgiendo nuevos acontecimientos dentro de las ramas de las licenciaturas, pues la filosofía de la ciencia ayuda a que ésta siga su camino. Y la filosofía del lenguaje estudia el cómo hay diferentes idiomas, lenguas y demás dentro de todo el mundo, hasta dentro de un mismo país. Si se dan cuenta, en México existen diferentes formas de hablar, no solo una. Si se van ustedes al norte, hablan diferente que en el centro y hablan diferente que en el sur. Y entonces nos damos cuenta que aunque es un mismo país, pero cada uno tiene una tonalidad o algo que lo distingue. ¿Por qué? Por sus orígenes en algún momento de las culturas prehispánicas que vivieron ahí. Vamos con la ontología y la antropología. Por favor, Luz. La ontología es la rama de la filosofía que, aunque a priori no se la crisis no se entiende demasiado, analiza lo que hay y lo que no hay. En otras palabras, esta rama busca responder a preguntas tales como Dios existe, el azar existe, los números existen, están solo en nuestra mente. ¿Hay límites en el universo? Actualmente la antropología es una ciencia por sí misma, pero en su día fue una rama de la filosofía. Esta disciplina se encarga de estudiar la naturaleza de las comunidades humanas con especial interés en observar cómo la sociedad y la cultura evolucionan con el paso del tiempo y qué diferencias hay entre poblaciones que no han estado nunca en contacto y otras que se lo han estado. Muy bien, correcto. Dentro de la ontología, como dice, ¿por qué a priori? A priori es el inicio. ¿El inicio de qué? De las cosas, de los hechos, del ver por qué, como dice ahí, a veces nos cuestionamos, ¿no? En la parte de la religión, ¿Dios existe? Y a veces tenemos que hacernos esa pregunta, ¿no? Y hay personas que sí se la responden, hay otras personas que se quedan con la duda, porque de acuerdo a su religión, de acuerdo a lo que estudian, de acuerdo a sus textos, pues nos damos cuenta que hay respuestas, pero hay personas que no lo saben hacer. ¿El azar existe? Pues a veces nos decimos, ¿a poco sí existirá el azar? Pero cuando nos metemos a los juegos, nos damos cuenta que sí, ¿no? Hasta con un simple dado, ¿no? O una pirinola, ¿se conocen la pirinola? ¿Qué pasa? Dices, ay, espero que me salga el toma dos, toma todo. Pero eso es un juego de azar. No sabes qué va a caer, no sabes qué va a pasar. Y entonces cada uno de estos son preguntas que en algún momento te haces. Y la antropología, como dice ahí, pues estudia esta parte del inicio del ser humano, del inicio de los animales, del inicio de diferentes cosas que en algún momento pues se han encontrado como esqueletos, como fósiles y demás que ayudan a ver cada una de estas partes, al igual que indicios o cosas que están por ahí enterradas. Muy bien, vamos a ver la filosofía de la cultura y la psicología. Por favor, Yasmin. Mm, La filosofía de la cultura. La de la cultura es una rama de la filosofía que se encarga de analizar el impacto que tiene la cultura en el individuo. Es decir, reflexiona sobre los
sobre cómo los fenómenos culturales determinan nuestra forma de ser. De igual modo, estudia cómo la cultura se transmite de generación en generación y cómo se mantiene y evoluciona a lo largo del tiempo. Eh, Psicología. Como todos sabemos, la psicología es una ciencia por sí sola, pero al igual que... Ay, ay, ya. Pero al igual que sucedía con la antropología, tiene su orden en la filosofía. Y es que en un día la psicología fue una rama de la filosofía que permitía estudiar la conducta humana y los procesos mentales que se activan ante determinados estímulos. Muy bien, gracias. Dentro de la filosofía de la cultura va a estudiar todos los tipos de cultura que existen, ¿no? Por ejemplo, Dana Paula, ¿de dónde eres? De Pachuca Hidalgo. De Pachuca. ¿Qué cultura o cuál ves la forma de cultura que hay ahí en Pachuca? No sé, No. casi no me fijo. Ok, dentro de Pachuca, yo te lo puedo decir porque viví mucho tiempo por allá, la cultura que existe o la cultura que hay dentro de ese lugar, pues está mucho, por ejemplo, la fotografía, la minería. Es una cultura, ¿verdad? Que ellos tienen. Por eso es que se venden los pastes, aunque vienen del Real, pero Pachuca tiene también minería. Entonces ahí está saliendo hacia Real del Monte. No sé si has visto que están las minas todavía, que todavía están funcionando. Y por ejemplo, hay un museo de fotografía ahí por el centro, por la Capilla de San Francisco. Y entonces cada uno de eso es la cultura que distingue a cada uno de los lugares. Por ejemplo, si te vas hacia Tulancingo, de donde yo soy, pues ahí nos damos cuenta que en Tulancingo pues está la parte de el Santo, porque nació en Tulancingo, y ahí está el ferrocarril también, y ahí es un café. O nos damos cuenta que está en la primera parroquia que se hizo en todo Hidalgo, están los seminarios, el seminario mayor y el seminario menor, y así, y cada uno es la cultura que se va rigiendo, y es por eso que son diferentes personas, aunque estamos muy cerca, pero son diferentes personas de Tulancingo a Pachuca, y entonces así se va viendo, ¿no? Si nos vamos más a Topan, por ejemplo, que está del otro lado de Pachuca, ¿qué es lo que podemos ver? Tienen a sus monjes, ¿verdad? Las estatuas de los monjes, su iglesia, y entonces es otro tipo de cultura, ¿vale? Ahora vamos con la psicología. La psicología que va a estudiar el razonamiento de la mente y las conductas mentales. A veces nos damos cuenta que la mente llega a ser muy grande y muy extensa, y a veces hasta nos llega a traicionar, ¿verdad? Cuando tienen un ataque de celos, que yo espero que no pase con ustedes, su mente es la primera que las traiciona y las hace pensar hasta además, no, es que de seguro no está con su amigo, se ha de haber ido con su amiga, que no ha de ser su amiga, y ya hasta pensaron una a dónde la llevó, con quién estuvo, por qué y todo. Y ahí está. La psicología va a estudiar todo ese tipo de conductas mentales que en algún momento ni pasaron tal vez, pero ya te imaginaste, ¿no? Y a veces podemos decir, tenemos una gran imaginación, ¿verdad? Así como le hace Bob Esponja, una imaginación tan grande, y la psicología va a estudiar el por qué tenemos ese tipo de imaginaciones y a qué podemos llegar a actuar o cómo vamos a llegar a ser teniéndolas. Muy bien, vamos ahora con la sociología y la filosofía de la sexualidad. Por favor, ¿lo puedes leer, Luz? La sociología es otro ejemplo del rama de la filosofía que ha terminado por conformar una ciencia por sí misma. Sea como sea, en su día fue una rama de la filosofía que estudiaba los fenómenos colectivos que sucedían cuando distintos individuos vivían en una comunidad. En otras palabras, era la rama que analizaba las relaciones que se establecían entre las personas de una misma población. La de la sexualidad es una rama de la filosofía que tradicionalmente
ha reflexionado acerca de cómo percibimos el amor y cuál es la naturaleza del sexo. Más recientemente, esta rama ha empezado a analizar el concepto de género, la identidad sexual y el feminismo. Muy bien, correcto. Dentro de la sociología, pues va a estudiar los comportamientos sociales. Hoy en día sabemos que hay diferentes tipos de comportamientos sociales en los cuales, pues si se dan cuenta, su generación de primaria, de secundaria, no es la misma a las generaciones nuevas que van haciendo en primaria y en secundaria. Cada uno va creciendo con diferentes razones. En algún momento, algunos niños crecieron, mejor dicho, que querían ser alguien como de RBD, ¿no? Posteriormente cambió la forma de la sociedad y después salió lo que era Dana Paola con Patito Feo y querían ser todos los de Patito Feo las divinas. Y así cada uno va creciendo, ¿no? Después salió Luna y querían ser como Luna y así. Cada una de las sociedades va cambiando y cada una va teniendo aspectos diferentes. La filosofía de la sexualidad que ayuda a pensar en estos nuevos conceptos de género. Hoy en día pues ya nos damos cuenta que ya no nada más es él y ella, ¿no? Hoy en día también nos damos cuenta ahorita que pasó el mes del orgullo LGBT, pues nos dimos cuenta que hay una diversidad sexual. Y dentro de eso nos ayuda a comprender la filosofía de la sexualidad, el porqué de las cosas y el por qué está pasando. Claro está, ¿no? Cada uno pues tiene la facultad de respetar, de ver y de hacer, sin, obviamente, sin atentar contra otra persona o sin, por así decirlo, agredirlo física o emocionalmente. Vamos con la filosofía de la religión y la filosofía de la guerra. Por favor, Dana Paula. Mm, La de la religión es la rama de la filosofía que analiza la espiritualidad y reflexiona sobre por qué todas las comunidades humanas a lo largo de la historia han necesitado crear figuras divinas. Esta rama no solo reflexiona acerca de la existencia de Dios, sino cómo conectamos con nuestra parte más espiritual. La de la guerra es la rama de la filosofía que reflexiona sobre qué fenómenos culturales y sociales han llevado y siguen llevando a las personas a desatar conflictos bélicos. Además de analizar sobre las causas de la guerra, también estudia las consecuencias que estos conflictos armados dejan en la sociedad. Muy bien, correcto. Dentro de la filosofía de la religión va a estudiar el por qué todo el tiempo van surgiendo nuevas religiones, ¿no? Anteriormente sabíamos que nada más estaba tal vez la católica, posteriormente surgió la mormona, luego surgió los testigos de Jehová aquí en México. Pero si nos vamos afuera, a otros países, pues está la filosofía de la religión de la musulmana, de la iraquí, de la India, y cada uno tiene sus dioses y estudia el por qué, pero al final de cuentas cada uno existe o tiende a darse cuenta que solamente hay un Dios dentro de cada esa religión y es eso en lo que cada una de ellas cae o se frecuentúa. Dentro de la filosofía de la guerra nos damos cuenta, ahorita se vivieron unas guerras, ¿no? Entre Irak e Israel y pues había personas que estaban temiendo que se desatara una nueva guerra mundial, pero nos damos cuenta, como dice ahí, cuáles fueron las consecuencias. No sé si vieron los niños que se quedaron sin familia, las personas que se quedaban malheridas dentro de los lugares donde caían las bombas, y cada uno de estos nos damos cuenta que la filosofía de la guerra te ayuda a pensar o a comprender el porqué de las cosas, por qué está pasando, para qué está pasando, y reflexionar también qué está en nuestra vida. Creo que hasta el momento gracias no sé, a todo lo que hemos visto, pues también tenemos que reflexionar, ¿no? ¿Qué estamos haciendo de nuestra vida? Y no quejarnos tanto, porque a veces nos quejamos, pero imagínense esos niños que vivieron ya una guerra, que vieron cómo tal vez explotaba o mataban a su mamá o a su papá o a sus hermanos. Y entonces ahí está esa primera parte, ¿no? De ver el porqué de las cosas y el por qué o qué traumas va a dejar en ese tipo de personas. Vamos con la metafilosofía y la filosofía de la educación. Por favor, Yasmin. La metafilosofía, definida como la filosofía de la filosofía, la, me- la metafilosofía
Es la rama de la filosofía que reflexiona sobre la naturaleza de la propia filosofía. En otras palabras, es la rama que analiza los objetivos de de esta doctrina, así como procedimientos, poniendo en duda sus ideas más fundamentales con la finalidad de procurar que la filosofía evolucione. Em, Filosofía de la educación. La filosofía de la educación es una rama de la filosofía que analiza el fenómeno educativo y su impacto en las sociedades humanas. De igual modo, reflexiona sobre cómo la pedagogía y la enseñanza moldean nuestra forma de pensar y ver el mundo. Muy bien, correcto. Dentro de esta parte de la metafilosofía, nos damos cuenta que la metafilosofía es que si la filosofía en verdad está cumpliendo sus metas. ¿Qué quiere decir? Dar respuesta y solución a cada una de estas ramas. Y es como un checklist. Si lo hace, no lo hace. Si lo hace, no lo hace. Si lo está haciendo, perfecto. Sigue esta rama o sigue esta ciencia. Pero si no lo está haciendo, hay que evolucionarla o cambiarla. ¿Vale? La filosofía de la educación, pues estudia el por qué la educación está cambiando. En algún momento se dan cuenta que no había tantas clases en línea o que no estaba esto, por ejemplo, de la prepa express o rápida, que tenías que cursar o tus 3 años o no la cursabas, ¿no? Y estudia eso, el por qué tiene que cambiar. En algún momento tiene que cambiar por los tiempos de las personas. Hoy en día es más difícil una economía y tienen que trabajar la mayor parte de las personas. Y es por eso que se dan estas oportunidades tal vez de la prepa los días sábados, a los días domingos, porque hay días domingos que hay prepa, y el por qué también este parte de la prepa pues ayuda a ver que la educación aumenta, ¿no? Y darle la oportunidad a demás personas. O la educación a distancia, que puedes estar desde tu casa, desde tu negocio, desde las vacaciones, porque yo lo he hecho, yo les puedo decir que en algún momento me he ido de vacaciones y desde allá doy mis clases. A veces estoy en el mar y ahí estoy, me gusta mucho el mar, entonces salgo mucho a las playas, entonces ahí desde ahí estoy dando mis clases y todo, y es bonito, ¿no? Porque escuchas las olas del mar, te relajas y dices, ay, en algún momento, vamos a estar allá todos, ¿no? Y eso es padre, ¿por qué? Porque no nada más te limitas a estar en un salón de clases yo hoy en día, sino con esto de la tecnología también puede ser en diferentes lugares. Vamos con la axiología y la filosofía legal. Por favor, Dana Paula. La biología es la rama de la filosofía que reflexiona sobre qué es lo que hace que consideramos algo como valioso o no. Se trata de una rama de estudio complicado, pues es difícil encontrar la explicación a por qué le damos valor a unas cosas y a otras no. La legal es la rama de la filosofía que reflexiona acerca de los principios, leyes y fundamentos legales que rigen el desarrollo y evolución de una sociedad. Es la rama que pone en duda la validez de todo lo que tiene que ver con la aplicación de leyes, buscando que la sociedad sea un lugar más justo. Muy bien, correcto. Nos desconectamos y nos volvemos a conectar porque ya va a terminar la sesión. Gracias.